Arratsaldeon, lehenik eta behin ongi etorri Gasteizko Jabetze Feministarako Eskolak antolatutako ekimen berri honetara. Herri txiki zikloaren barruan, hitzaldi eta lagun berri bat izango dugu datozen orduan gurekin, baina lehen hasi aurretik, besarkada handi bat eta elkartasun keinu bat bidali nahi diot Irantzuri. Irantzu Varelari, hemendik, un abrazo enorme. Irantzu, estamos contigo y vamos a seguir contigo, porque precisamente hoy vamos a hablar de hacer comunidad. Y en comunidad vamos a continuar todas juntas, a pesar de que continúen las agresiones, y en este caso contra ti, como una de las compañeras que más visibilidad tienes, pero sabes que cuando tocan a una, tocan a todas y no te vamos a dejar sola. Desde aquí un abrazo para Irantzu Varela. Pandemiak behartuta, egungo egoerak behartuta, egin behar izan diegu online ekimen hauei. Geroari, etorkizunari begiratzen jarri nahi dugulako. Baina ziklo honekin ohartu naiz, inoiz baino gehiago, atzera begiratzeak duen garrantziaz, memoriak duen garrantziaz. Orain egun gutxi, Euskaldunen egunkariaren 30. urte muga ospatu behar zen. Euskara hutsez argitaratu zen lehen egunkaria, 2003 urtean itxi zuten Espainiako epaile baten aginduz. Bertako zuzendaria eta bestelako atxilotutako lankideak torturatuz eta espetxeratuz. Egunkaria itxi zuten gure komunitatearen erreferentea zelako. Euskaldunok osatzen dugun komunitatearen hedabidea zelako. Egunkariak bizirik jarraitzea gure komunitatearen biziraupena eta honen beraren onarpena eta jarraipena suposatzen zuelako. Euskaldunon egunkaria, un medio de comunicación, un periódico que se publicaba únicamente en euskera y que hubiese cumplido 30 años hace pocos días, si no hubiese sido clausurado por quienes quisieran hacer desaparecer a una comunidad que se sigue empeñando en comunicarse, en sentir, en vivir en una lengua minorizada, en un idioma en situación de diglosia como es el euskera. Sin embargo, y curiosamente, los proyectos que después han venido a ocupar su lugar lo han hecho no solo dándole voz y espacio a esta pequeña lengua, sino dando cabida a voces diversas, mayoritariamente voces de mujeres muy diversas, que para mí se han convertido ya en referentes de la comunicación y que desde la opresión de la lengua y el género realizan el mejor periodismo de este país y lo hacen desde y en comunidad. Hoy vamos a hablar de comunidad, de memoria, de referentes. Quiero dar de nuevo las gracias a la Escuela del Empoderamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la oportunidad que me está dando para aprender tanto y de tantas. Hoy nos acompaña Adriana Guzmán, con quien vamos a hablar de feminismo comunitario, de la necesidad de descolonizar el feminismo o los feminismos, y para ello es necesario hablar, reconocer y conocer la memoria. Adriana Guzmán, que es nacida en La Paz, Bolivia, hija de Amparo, nieta de Teresa y Elena, creadora de Diana y Julia, estudió Ciencias de la Educación y es creadora de Vida y de Utopías. Solo siendo transgresora y rebelde se puede aspirar a eso. Y hoy estoy convencida de que aprenderemos mucho de las peleas en las que ella ha participado junto con otras compañeras. Contra el gas, contra el patriarcado, contra el capitalismo colonizador y sobre todo de las peleas por las comunidades. Peleas en Avillalá, donde las opresiones con rostro de mujer solo se libran en comunidad. Voy a saludar a Adriana, pero voy a saludarla con una frase suya. Hay que caminar mirando al pasado, porque está delante, lo puedes ver, y el futuro está detrás, no lo conoces, no lo puedes ver. Timpusha Juti Rashirawa, y lo habré dicho mal, pero el tiempo siempre viene y va. Perdona, Adriana, por esto, pero buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotras. Aski Aruma Kipanaya, Cuyacanacas, Gilatanacas, Nayaja Adriana Guzmán, Jayaya Tincupacha, Jayaya Warmitaki. Buenas noches, hermanas, compañeras, hermanos, a quienes nos estén escuchando. Muchas gracias por este tiempo de encuentro. Muchas gracias por el camino que hacemos las mujeres en distintos territorios para seguir encontrándonos, para luchar contra el patriarcado, para cuidar también nuestros idiomas, nuestras formas de comunicarnos, que más allá de solamente ser luchas lingüísticas o gramáticas, son luchas políticas, ¿no? Queremos seguir pensando
como pensaban nuestras abuelas, nuestros abuelos. Son luchas epistemológicas, de formas de pensamiento, ¿no? No solamente de lenguas o de idiomas, sino de memorias, de historias. Así que para mí es importante poder encontrarnos, importante haberte escuchado en su idioma y poder encontrarnos así entre pueblos. Al final es recuperar la memoria, es permitir que continuemos adelante. Si nos arrebatan la memoria, pues probablemente nos quieran arrebatar la voluntad de estas comunidades, de la tuya, de la mía, de la nuestra, de continuar. Decía yo, el tiempo siempre viene y va, perdón. Y antes de entrar en la cuestión de los feminismos comunitarios, importantísimo reconocer vuestra memoria. ¿Quién fue Bartolina Sisa, Adriana? Bueno, esta frase con la que tú comenzabas, que es como mirar atrás, mirar el tiempo, ¿no? Esta circularidad del tiempo que planteamos como pueblos originarios, aymaras, quechuas, tiene que ver con eso, con la memoria, ¿no? Que no solamente es mirar atrás. Bartolina Sisa no solo está en el 1781, Bartolina Sisa está permanentemente en nuestras luchas, está genéticamente en nuestros cuerpos, ¿no? Porque es nuestra abuela, porque es nuestra ancestra. Bartolina Sisa ha luchado contra la colonización española en 1781, 8 años antes de la Revolución Francesa, y ha planteado pues una posición frente a ese sistema de explotación, pero además una cosa fundamental que ha planteado la abuela Bartolina es que además de la opresión, de la ocupación de nuestro territorio, del saqueo de nuestro territorio, de la imposición de autoridades, algo que ellas no querían seguir viviendo era la violación sistemática que había servido para profundizar la colonización de los territorios, ¿no? Entonces, para nosotras ahí está una lucha también antipatriarcal. Pues importante lo que dice Adriana de mantener. Bartolina no fue, Bartolina es y está con todas vosotras. Vamos a comenzar ya con el tema que nos ha traído aquí y, por supuesto, quiero agradecer una vez más a Sonia y a Mariola que permiten que precisamente muchas más compañeras se puedan unir a estas charlas a través de la lengua de signos. Y voy a facilitar también el teléfono a través desde Telegram y WhatsApp. Podéis enviarnos vuestras preguntas desde ya, que iremos introduciendo a lo largo de la charla o comentaremos al final. Es el 600-771512. 600-771512. Hablábamos de la memoria, precisamente, porque es importantísimo, pero la memoria no se puede conservar solo en libros. Y tú, Adriana, dices en muchas ocasiones que el feminismo comunitario es una acción política, no es una teoría. Esto es una crítica a la academia. Sí, bueno, yo creo que lo primero es que es un acto de honestidad, ¿no? Nosotras cuando hemos construido el feminismo comunitario hoy antipatriarcal, no ha sido con una pretensión de hacer teorías, de plantear una otra corriente feminista, ¿no? Ha sido un acto profundo de necesidad, de responsabilidad, de sobrevivencia incluso en un momento en la historia de este territorio que se llama Bolivia, en un momento de plantear una nueva constitución, un Estado plurinacional, ¿no? Un proceso de descolonización, de construcción, de recuperación de la justicia comunitaria, varias cosas en las que queríamos hacerlo desde nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, para poder hacer esa discusión, para poder hacer un planteamiento político como mujeres originarias, pero además que sea un planteamiento en la lucha frente al patriarcado, ha sido que nos hemos ido nombrando y planteando propuestas desde el feminismo comunitario hoy antipatriarcal, ¿no? Entonces, primero es eso, es realmente una acción política que la hemos ido recuperando ya sea en artículos, en algunos libros, etcétera, pero no con la intención de hacer una teoría, ¿no? Y lo segundo, sí, después con el tiempo nos hemos dado cuenta que era necesario cuestionar la academia, ¿no? Y por dos cosas. Primero, porque la academia muchas veces funciona al sistema, ¿no? O sea, no está la academia en las luchas obreras, en las luchas feministas, no está en la calle. La academia está en un espacio privilegiado desde el cual plantea qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero lo importante sería que esté en la calle, ¿no? Y lo segundo, algo que hemos aprendido también con los años, es que la academia, cuando convierte una lucha en una teoría, no solo que hay extractivismo epistémico, como plantean algunas hermanas en el Canadá,
extractivismo, racismo epistémico, ¿no? Que nos borran nuestros planteamientos, sino que nos borran la rabia, la indignación, la fuerza para luchar, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental cuando el feminismo habla del patriarcado, de este sistema de opresiones, de cómo por eso nos matan los feminicidios, las violaciones, el extractivismo que tiene que ver con los feminicidios, las violaciones. Entonces, el feminismo me sirve para comprender esa indignación y para utilizar esa indignación y rabia como una herramienta de lucha, ¿no? La academia tiene esta perversa capacidad de procesar nuestra rabia, nuestra indignación y convertirla en una descripción de un sistema que nos está matando. De hecho, tú mencionas en muchas ocasiones que precisamente venís de la lucha de la calle, ¿no? Mencionaba yo las peleas contra el gas. La sensación también, muchas veces hablamos de la colonización de Avillala, pero es que vosotras en los últimos tiempos habéis sido también colonizadas en vuestro propio territorio, las que habéis permanecido, las que permanecéis. Se están viviendo tiempos muy, muy importantes en Bolivia en los últimos meses, pero claro, es precisa una evolución y por eso reconocemos la importancia de la memoria y de recuperar esa historia. ¿Cuál es el proceso de ese feminismo comunitario para que aporte a esa lucha de los pueblos, para que sea transversal en la propia lucha de la calle, para que saliendo de la academia realmente sea unos ejemplos prácticos, ¿no?, para la lucha en estos momentos en Bolivia y en otros lugares de Avillala, y por qué no, para el resto del feminismo? Bueno, yo creo que una cosa fundamental que nos sirve en todos los territorios es en nuestra experiencia. Lo que ha pasado es que nosotras no venimos del feminismo, ¿no? Nosotras venimos de la lucha en la calle contra el patriarcado. Y esa es una cosa fundamental hoy porque como este sistema convierte todo en un producto, en una mercancía que compras, que consumes, no podemos permitir que el feminismo sea una mercancía, ¿no? Entonces, el feminismo no solo se estudia, no solo se lee, no, el feminismo se hace, el feminismo está en la lucha en la calle, en la lucha contra la violencia, en la lucha por la despenalización del aborto, por la autonomía de nuestros cuerpos, en la lucha contra la explotación, en la lucha contra ese genocidio finalmente en el que se está convirtiendo la represión frente a la migración, la ocupación de los territorios, a título incluso de defensa de los estados, ¿no? Lo que estamos viviendo en el mundo como sistema, es necesaria una posición y el feminismo te tiene que servir para eso. Entonces, creo que de las cosas primeras que hemos aprendido es que el feminismo se hace, el feminismo se vive, ¿no? El feminismo tiene que ser la lucha contra el patriarcado. El feminismo no solamente es un grupo de estudio, no solamente es un encuentro entre nosotras para compartir ideas, ¿no? Necesita ser la lucha en el territorio, la lucha en la calle, ¿no? La lucha de nuestros cuerpos. Ahí coincido yo con muchas hermanas feministas que dicen la lucha es en el territorio, es en la calle, es en la casa y es en la cama. No ha dejado de ser la cama un territorio de lucha, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales cosas. Esa sería también una de las críticas tal vez que se le puede hacer precisamente al feminismo colonizante. Sí, yo creo que nosotras nos nombramos feministas comunitarias desde la masacre del gas, y ahí empezamos a plantear cosas, como yo digo, frente al patriarcado colonialista, racista, capitalista, en esta discusión de qué modelo de Estado se iba a hacer, en la discusión sobre los pueblos originarios, ¿no? Entonces es en ese proceso que nos encontramos con otros feminismos, ¿no? Realmente es honesto que nosotras no venimos del feminismo, no habíamos estudiado, digamos, el feminismo de la igualdad, de la diferencia, las materialistas, y después nos habíamos nombrado comunitarias, no. Nosotras nos nombramos comunitarias, nos reconocemos feministas, nombramos el feminismo, nombramos el patriarcado y después nos encontramos con esta gama, esta diversidad de feminismos que habían habido. Y ahí empiezan nuestras discusiones, ¿no? Primero por estas lógicas coloniales, como dices, estos universalismos, y por eso me parece tan importante este encuentro, ¿no? Porque esta historia universal del feminismo que habla de la primera, segunda ola en ese territorio, ¿no?, que ni nos ve y que ahora además quiere nombrarnos como cuarta ola, que para nosotros es indignante, porque además nosotras ni siquiera mar tenemos, pero además no somos una continuidad del feminismo eurocéntrico ni norteamericano, nosotras somos un feminismo que se nombra en su propio territorio.
Entonces, tenemos estos desencuentros más bien con varios feminismos por sus lógicas coloniales, por la reducción además que hacen del feminismo a esto, a una cuestión teórica, a estudiar, a que las feministas son las que estudian, producen teoría, agrupan otras teorías y después de eso producen otras cosas. Y la pregunta es, ¿en qué momento luchamos? ¿En qué momento luchamos en la calle? En estos momentos tan difíciles en los que hay que defender los territorios, en los que hay un extractivismo que destruye nuestra casa, nuestra vida, nuestras comunidades, no podemos solo pensar en esas lógicas teóricas, académicas, ¿no? O tan reducidas a los derechos, ¿no? Nosotros estamos hablando de cosas más estructurales, de un sistema patriarcal. Yo te mencionaba al principio a Bartolina Sisa, porque tú en tu libro Descolonizando la memoria, descolonizando los feminismos, hablas de que podemos mencionar mucho a Simone de Beauvoir, pero vosotras tenéis a Bartolina Sisa, y digo tenéis, porque has explicado muy bien por qué está, con vosotras y está con nosotras. Y ahora has comentado también las peleas, las masacres del gas, donde a raíz de ello luego surgen una serie de encuentros, surgen una serie de reflexiones. Es ahí donde muchas os dais cuenta también de, más allá de lo que acabas de comentar ahora de las olas del feminismo que marcan desde la academia, que el feminismo eurocéntrico no servía para las luchas de Aviyala. No sé si en ese sentido os habéis sentido de nuevo colonizadas o que os habíamos dejado solas, que no habíamos tejido redes. Luego vamos a entrar también en el papel que tenemos, ¿no? Desde aquí, cómo podemos hacer, porque esto que estamos haciendo hoy es tejer alianzas al final, y yo creo que es interesante, pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la evolución que hace el feminismo comunitario en Bolivia, por ejemplo? ¿Y cuál es el momento en el que os dais cuenta de que efectivamente tenéis que reivindicar también vuestra lucha en la calle, pero también vuestra lucha dentro de lo que se consideraba la historia universal del feminismo, que no existe, porque hay historias, ¿no? Y no historia única. Sí, claro. Hay muchas formas de colonización, ¿no? Y la colonización obviamente no ha acabado hace 500 años. Hay un hecho colonial que se extiende, se mantiene ahora en términos teóricos de políticas públicas, de políticas de los organismos internacionales, ¿no? Y de políticas, formas en realidad de lucha. Entonces, el feminismo eurocéntrico intenta imponer su forma de lucha. Cuando nosotros nos planteamos como feministas comunitarias y empiezan a plantearse otros feminismos en estos territorios de la Vía Yala, tratan de imponernos, de venir a preguntarnos, a tomarnos examen, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de feministas son? De la igualdad, de la diferencia, ¿son materialistas o no? ¿Cuál es su base, no? Entonces, hemos tenido que tener estos diálogos, discusiones también, y la verdad es que con el tiempo siempre nombrábamos a la Bartolina, pero ha sido un acto de dignidad para nosotras reconocer que ustedes no sé, en Europa tienen sus abuelas en el feminismo y nosotras tenemos nuestras abuelas. Y que es fundamental construir un feminismo con memoria, ¿no? Habrá quienes reivindiquen a la Simone de Beauvoir, que no era obrera, que no era proletaria, y habrá quienes reivindiquen a la Rosa Luxemburgo o a la Alejandra Kollontai, que sí estaban en la lucha obrera, ¿no? Entonces, incluso allá tendrán sus discusiones, o reivindicarán a las abuelas que hoy están incluso como sobrevivientes del franquismo, por ejemplo, porque ni siquiera tenemos que ir a 300 años más atrás, sino pensar en las hermanas, compañeras jóvenes que tienen a sus abuelas cerca, en generaciones cercanas, que han resistido a la dictadura de Franco, etcétera. Entonces, para nosotros ha sido importante y un hecho de dignidad nombrar a nuestras propias abuelas y a partir de eso ir construyendo también nuestros propios feminismos. O sea, tampoco esperábamos, digamos, que el feminismo eurocéntrico ni nos comprenda, ni nos describa, ¿no? Cuando nosotros planteamos que hay un feminismo colonial y racista, es una convocatoria a discutirlo y ver cómo lo resolvemos y cómo nos encontramos. Parece interesante lo que mencionas sobre si Rosa Luxemburgo era obrera o no. Sí, Simone de Beauvoir, que no lo era, porque hay otra reflexión que haces y que es muy interesante, es que siempre hemos tenido la necesidad aquí en Europa de de adjetivar nuestros feminismos, de ponerle ¿no? una corriente. A continuación, incluso vamos a partir pues, del feminismo marxista, por ejemplo, que partía o que bien os origina de luchas que han protagonizado los hombres y ha protagonizado el patriarcado. Esta es un poquito la reflexión, Adriana, que me gustaría que explicases mejor para que se entienda por qué también esa crítica
que no viene solamente a las mujeres de la academia, sino también a los discursos que hemos ido asumiendo nosotras para darnos cuenta de cómo probablemente hayamos cogido también lo que ha originado la burguesía y que sí que bienvenida sea la academia en el sentido de que nos forme, que nos eduque. Tú también has estudiado ciencias de la educación y probablemente precisamente por eso te hayas dado cuenta de las carencias que tienen los sistemas educativos. Explícanos esto que te planteaba, de la crítica a los feminismos adjetivados, perdón, los feminismos con un apellido, que vengan probablemente de luchas conquistadas por hombres y por el patriarcado, que esto es algo que sé que va a generar polémica y ya te digo yo que, Adriana, aquí también discutimos mucho nosotras, por supuesto que sí. Bueno, todo esto es parte de un camino que hemos hecho, de un aprendizaje que hemos tenido en esta acción política, ¿no? Por eso nos resistimos a hacer una teoría y seguimos reivindicando el hecho de la acción política, ¿no? Ha sido en estas discusiones con otras hermanas feministas que nosotras nos hemos dado cuenta de una cosa fundamental, y que es el feminismo se hace desde el cuerpo. Y este cuerpo aymara de mujer, atravesado por una lógica colonial, patriarcal, de explotación, heteronormadora, ¿no? Entonces, este cuerpo define, mi cuerpo y el cuerpo comunitario define la lucha, ¿no? Algo que ha pasado, yo creo, en los feminismos en Europa es que como se han comenzado a estudiar, a convertirse en teorías, más bien en corrientes, muchas hermanas ya no ven las opresiones en su cuerpo, como pasa en la izquierda, ¿no? Entonces yo digo, uno tiene que leer realmente a Marx para darse cuenta que vivimos en la peor etapa de explotación de este sistema capitalista, donde ya las 8 horas por las que han sido colgados varios hermanos para luchar no se cumplen, menos ahora en pandemia que hay que trabajar por el internet y que cualquier hora se tiene que respetar aunque estemos en distintos horarios, etcétera, ¿no? Entonces, esa ha sido una crítica a los feminismos también, que se han ido definiendo desde las luchas de la izquierda, muchas de las luchas que no nos han visto, ¿no? Esta necesidad de sentir que son el complemento, digamos, de la lucha marxista, de la lucha comunista, de la lucha anarquista, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con todo un sistema que nos plantea estas relaciones de género, ¿no? Esta casi incapacidad de pensarnos sin los compañeros, sin los hombres, ¿no? Un acto de autonomía fundamental para nosotras ha sido nombrarnos y pensarnos, nosotras, como mujeres, con estos cuerpos en nuestros territorios, frente al sistema. ¿Qué necesitamos nosotras? ¿Qué es lo que nos pasa? Y eso complementarlo con nuestros hermanos. Porque lo otro es mirar sus propuestas y sobre sus propuestas complementar, ¿no? Entonces poner los detalles nomás. Y nosotros no somos un detalle, somos la mitad del mundo, somos la mitad de las revoluciones, somos la mitad de las transformaciones. Entonces, en este diálogo que hemos empezado a hacer con feminismos de la igualdad, de la diferencia, comunistas, anarquistas, ha sido que nos hemos preguntado por qué había que llevar un apellido, ¿no? Obviamente, como mujeres aymaras, como mujeres originarias, el matrimonio no es una institución fuerte para nosotras, ¿no? E incluso después del matrimonio y después de la convivencia, no llevamos en general, nos resistimos a llevar el apellido de con quien nos hayamos casado, ¿no? Es importante es parte de la memoria nuestro apellido también. Entonces, por eso lo comparábamos mucho a por qué el feminismo tiene que llevar un apellido siempre, ¿no? Feminismo anarquista, feminismo comunista, ¿no? Pareciera que se están casando con una lógica de izquierda, ¿no? Entonces, ahí ha venido nuestro cuestionamiento, pero también nos ha servido este cuestionamiento para preguntarnos entonces, y nosotras, ¿quiénes somos y qué queremos? Y ahí hemos planteado, nosotras queremos un feminismo, no con apellido, nosotras queremos un feminismo con propuesta, porque está bien que el feminismo describa las relaciones de género, cómo funciona el patriarcado, qué ha pasado con el colonialismo, todo eso es necesario, pero la pregunta es ahora, ¿cómo salimos de este lío? ¿Cómo salimos de este mundo, de esta crisis de la humanidad, de esta crisis del sistema mundo, en realidad, de todas las relaciones sociales, las relaciones de producción, ¿no? ¿Cómo salimos? ¿Cuál es la propuesta? No basta con describir qué mal que está el mundo, es importante, pero no es suficiente. Entonces, por eso ahí nos planteamos como un feminismo no con apellido, sino un feminismo con propuesta. Y nuestra propuesta es la comunidad. Además que
como es parte de una acción política, nosotros hemos dicho, vamos a apostar por lo seguro, la comunidad existe, no es una utopía, no es algo que por ahí falla como ha pasado con la Unión Soviética, ¿no? La revolución importante donde las mujeres han puesto el cuerpo, los sueños, ¿no? La vida, y que finalmente ha terminado teniendo sus límites, ¿no? Entonces, vamos a apostar por algo que no sea utópico, que no sea solamente un sueño, algo que es una realidad. La comunidad es una realidad, ¿no? Primero que la humanidad tiene una memoria de comunidad. Entonces, quienes intentan mirar a la Via Yala para aprender de la comunidad, eh, es importante, pero también es un acto colonial, porque en sus territorios, en el idioma, por ejemplo, en su caso, en Euskal Herria, Sí. hay una lógica distinta también en el idioma, en la lógica comunitaria. Entonces, la humanidad tiene una memoria de comunidad, primero. Segundo, la comunidad hoy existe. La comunidad en Aviala, las comunidades otomíes, comunidades aymaras, quechuas en México, en Ecuador, en Bolivia, en el Perú, existen como forma, como modelo de vida alternativo al capitalismo individualista, patriarcal, colonialista, extractivista, ¿no? Entonces, es una propuesta que más o menos está comprobada, por lo menos comprobada de que es posible de construir, ¿no? Vamos a hablar luego de luchas concretas, si te parece bien, Adriana, pero sí que a mí me queda, ¿no?, por mencionar, creo, estas comunidades son la forma en la que, porque muchas veces también los feminismos con o sin apellido, y por eso han surgido movimientos alternativos a las propias organizaciones feministas más generalistas, aunque luego se han tejido, como decía yo antes, alianzas de mujeres migrantes, lesbianas, trans, bisexuales, que muchas veces no se veían representadas por los feminismos, ya hablo en Europa y hablo en otros lugares del mundo. No sé si las comunidades son precisamente los lugares en los que todas esas mujeres os podéis, se pueden ver representadas y participantes de esas luchas, ¿no? Que al final lo que decíamos no solamente es también sentirte identitariamente partícipe de algo, sino participar de ello en las luchas que cambien el mundo, ¿no? Ahora ya sabemos qué mal está el mundo, vamos a cambiarlo. Estas mujeres, si no se veían representadas en algunos feminismos, tampoco serían feminismos representativos de vuestros pueblos, ¿no? No sé si nos puedes también hacer alguna reflexión en torno a esto. Bueno, yo creo que los feminismos se construyen como estrategias de lucha, de luchas de cada territorio, ¿no? Más que adscribirse a un feminismo, creo que hay que construir estas luchas feministas en nuestro propio territorio, ¿no? Nosotras lo hemos hecho aquí en la masacre del gas, en la discusión sobre un Estado plurinacional, lo hemos hecho también en la discusión dentro de la comunidad, porque si bien nosotras optamos por la comunidad como forma de vida, de organización y como propuesta, también sabemos que la comunidad ha sido atravesada por el colonialismo y por el patriarcado. También sabemos que en la comunidad hay relaciones machistas. También sabemos que la misma cosmovisión está atravesada por el patriarcado, por eso hablan de la madre tierra, el padre cosmos, se habrán casado y listo, no hay otra posibilidad sino de ser heterosexual. Entonces, nosotros hemos hecho cuestionamientos a la comunidad también, ¿no? Desde el respeto, desde la memoria, pero también desde la necesidad de posicionarnos en el aquí y ahora. Es posible que hace 500 años haya habido una vida en equilibrio, complementaria entre los hombres y mujeres, pero primero no nos van a decir que hace 500 años las relaciones eran solo heterosexuales, porque tenemos nuestra memoria en el cuerpo, no nos van a decir que no han pasado 500 años, sistemas, formas de explotación, la utilización del cuerpo de la mujer, y entonces, aunque seamos aymaras, esa complementariedad, ese equilibrio está quebrado, y tenemos que restaurar. La comunidad nos importa, esa forma de vida frente a las otras formas de vida capitalistas nos importa, pero también restaurando estos equilibrios, estos desequilibrios que se han causado. Entonces, yo creo que lo fundamental es construir feminismo desde el territorio. Hace poco yo he estado en Mérida, allá en España, y varias hermanas, compañeras, mujeres grandes que hablaban de cómo no funciona la ley contra la violencia, de cómo hay centralismo y en las comunidades alejadas hay una impunidad también en los casos de violencia, ¿no? Entonces,
Creo que los feminismos tienen que responder a esos espacios territoriales, a la comunidad que también existe en España, a los territorios que son excluidos de los estados que son centralistas, ¿no? Probablemente la relación con el territorio es una de las cuestiones con las que más atención miramos en los últimos años a Ayala, que es algo de lo que podíamos haber mirado antes. No creo, espero que por mi parte no sea con una mirada colonizante, sino con una mirada interesada, curiosa y con muchísimas ganas de aprender, porque sí que es cierto que en algunos momentos aquí yo tengo la sensación de que el capitalismo y el patriarcado van unidos y se necesitan unos a otros para sobrevivir, han ganado la batalla muchas veces del territorio. Hablabas de la unión de la madre tierra con el padre cosmos y las relaciones heterosexuales, no va por ahí. Yo a mí lo de la madre tierra como tal, como fórmula me parece, pero la tierra sí, el territorio, la unión con lo de donde venimos, de también lo que de tus abuelas, ¿no? de Elena y Teresa creo que eran, de tus ancestras, esa relación que había y que ha permanecido y que permanece con vosotras. Esa es una batalla que yo aquí considero muchas veces que hemos perdido y que encima hemos ido de nuevo a colonizar con nuestras empresas, con nuestro gas, con nuestras telecomunicaciones y demás. Si en estos momentos no fuera por los feminismos en Avillala, esas luchas por los territorios estarían tan potentes como están, Adriana, porque os miramos en ese sentido con muchas ganas de aprender de vosotras, porque creo que estáis manteniendo luchas muy interesantes donde precisamente muchos de los feminicidios que se están produciendo también en muchos lugares, en muchas regiones, en muchas comunidades, son por mujeres muy relacionadas con la pelea y la lucha por la tierra. ¿Cuál es el papel que está teniendo en estos momentos el feminismo en Avillala en esa defensa de la tierra, de lo ancestral, de los orígenes? Yo creo que ahí es importante decir una cosa previa que también hace la diferencia de feminismos de un territorio a otro, y es que nosotras entendemos el patriarcado como el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias que vive la humanidad, no solo las mujeres, y la naturaleza, ¿no? Construido sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, la colonización, que es parte de este sistema patriarcal, se ha hecho sobre el cuerpo de las mujeres. La colonización del territorio, la ocupación del territorio, se ha hecho gracias a la violación sistemática de nuestras abuelas, porque ahí han empezado a nacer hijos que eran de nuestras abuelas y los colonizadores, y ahí se ha logrado ocupar el territorio, ¿no? Entonces, el sistema se construye sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres. Hoy el patriarcado capitalista extractivista se construye sobre el cuerpo de las mujeres. Es imposible hablar de un proyecto de hidroeléctrica, un proyecto de explotación de gas, de explotación de petróleo, que no solamente destruye el territorio, sino que antes de destruir el territorio, de entrar a destruir el territorio, necesita destruir la comunidad. ¿Y cómo destruye la comunidad? Con violencia hacia las mujeres, con explotación sexual, con prostitución, con la ruptura de la comunidad entre hombres y mujeres, terminan haciendo alianzas con muchos de los dirigentes que son hombres, que creen que lo más importante es que quede un poco de dinero para la comunidad, aunque sea destruida la comunidad y tengamos que llevarla a otro territorio, ¿no? Entonces, el patriarcado se construye sobre nuestros cuerpos, el sistema extractivista tiene que ver con esta explotación de nuestros cuerpos en términos sexuales, en términos de fuerza de trabajo, ¿no? Y por tanto, ¿quiénes resistimos más? ¿Quiénes nos organizamos? Somos las mujeres. Las mujeres estamos enfrente de la lucha por la defensa del territorio, no solo por la defensa del territorio o por la defensa del agua o por la defensa de la montaña, sino porque esa montaña es parte de nuestro cuerpo y parte de ese cuerpo comunitario donde también están nuestras hijas, que son las desaparecidas en las redes de trata y tráfico, donde están nuestras hermanas, que son las asesinadas en los feminicidios, ya sea por los empresarios, ya sea por sus propias parejas que se hacen cómplices del sistema. Entonces, ¿quién más que nosotras que estamos atravesadas realmente desde el dolor, desde la indignación por este sistema patriarcal? Yo creo que por eso hay una fuerte lucha hoy de las mujeres defensoras del territorio, que en realidad son defensoras de la vida, de la dignidad, y que por tanto hay una reacción del patriarcado también contundente, fuerte. Ahí está nuestra hermana Berta Cáceres asesinada en Honduras, la hermana Macarena Valdés asesinada
en Gulumapu, en Chile, ¿no? Por empresas que han pagado a sicarios para asesinar a mujeres que han estado denunciando la lógica patriarcal de las empresas que tienen que ver con la destrucción del río, pero también con la destrucción de la comunidad y también con la destrucción de nuestros cuerpos como mujeres. Entonces estamos en un momento en el que yo creo que además de encontrarnos para aprender de feminismos desde Europa, Norteamérica, Yelab Yayala, nos necesitamos porque nosotras no vamos a lograr con esta lucha sacar a las empresas transnacionales si no tenemos una alianza con ustedes, ya que en esos territorios están los grandes capitales que sostienen a estas empresas transnacionales, extractivistas y genocidas, feminicidas de las mujeres. De hecho, no sé si sabrás, pero aquí ya también se habla, ¿no? En términos de los que hablan en Wall Street, ya hablan de que empieza a cotizar en bolsa el agua, ¿no? Mira que venís años denunciándolo, años lo que iba a ocurrir, ¿no? Con un bien como es el agua. Mencionas la ruptura entre hombres y mujeres, precisamente, que se hacen cómplices de ese sistema que quiere acabar con el territorio y para eso tiene que acabar con la comunidad y acabar, por lo tanto, con quien sostiene la comunidad, que sois las mujeres en muchas ocasiones. Pero si no, en esa comunidad estamos hablando también de alianzas entre hombres y mujeres. ¿Cuál es esa evolución? ¿Cuál es ese trabajo en las propias comunidades que estáis haciendo en ese sentido? Porque sí que es cierto que hay proyectos en los que únicamente, y espacios en los que únicamente estamos hablando de mujeres, y mujeres son aquellas que se sienten mujeres, que se identifican con el ser mujer, pero una de las causas que también crea mucha y genera mucha polémica en los feminismos es el compartir espacios con hombres en ciertas luchas. Les ha ganado también la batalla el capitalismo a esos hombres que podrían ser aliados en comunidades en defensa del territorio, o cuáles son los trabajos que ahora desarrolláis con ellos, o cómo se están desarrollando esas redes con ellos. Yo creo que la diferencia... Perdona, Adriana, complicado, pero te dejo tiempo para que respondas. Yo creo que son varias preguntas, ¿no? Pero una de las fundamentales que también nos ha diferenciado de otros feminismos es que la lucha no es por tener ni los mismos derechos ni derechos parecidos que los hombres, ¿no? Compartimos una opresión y tenemos una lucha conjunta frente al sistema. Este territorio que están destruyendo, este río que están destruyendo, esta montaña que están destruyendo, también es parte de su cuerpo, también es parte de la comunidad en la que hemos vivido ancestralmente. Tenemos las mismas abuelas, tenemos los mismos abuelos, compartimos una cosmovisión. Entonces nos pone juntas y juntos frente a un sistema. Ahora, en ese sistema ellos se hacen cómplices, sí, muchas veces, pero tenemos desde dónde convocarlos a reencontrarnos, ¿no? Porque compartimos el territorio, porque compartimos la memoria, porque somos pueblos que planteamos el vivir bien, y en esos pueblos están mujeres, hombres, cuerpos plurales, como dicen las hermanas feministas comunitarias en Guatemala, ¿no? Hermanas, tías que siempre hemos tenido, tías lesbianas, tías trans, tíos homosexuales, gays, ¿no? Entonces, estos cuerpos plurales siempre han estado, la comunidad siempre ha estado planteando el vivir bien. Entonces, ahí tenemos argumentos, tenemos autoridad para decirles a los hermanos en qué parte del vivir bien cabe la violencia, en qué parte del vivir bien del que ustedes hablan, de la madre tierra, de la Pachamama que ustedes también respetan, en qué parte cabe la prostitución de nuestras hijas. ¿En qué parte cabe el consumo de la prostitución? ¿En qué parte cabe convertir en mercancía ya sea la tierra, los frutos de la tierra o los cuerpos que vivimos y somos parte de esta tierra, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestra experiencia, yo no sé cuál será la receta, digamos, pero en nuestra experiencia nos ha servido para discutir con los hermanos, ¿no? Tenemos preceptos, valores, fundamentales como pueblos que son ama sua, ama yuya, ama ella. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Si cumplimos estas tres cosas, entonces no deberíamos estar violentando, no deberíamos hacernos cómplices de las empresas, hacer pactos entre hombres en contra de la misma comunidad, ¿no? Entonces, a veces, la mayor parte de las veces nos ha servido para discutir con ellos, ¿no? Por ejemplo, un logro específico que hemos tenido es transformaciones en la justicia comunitaria, donde antes no se miraba la violencia hacia las mujeres, las violaciones hacia las niñas. Incluso hay argumentos de que la violación hacia las niñas es cultural en algunos pueblos.
Entonces nosotras nos negamos a esos argumentos. Nosotras no vamos a dejar que con la cosmovisión, ni la cultura, ni nuestros saberes ancestrales se encubra la violencia, se encubra la explotación, ¿no? Tenemos desde dónde dialogar con nuestros hermanos. No siempre lo logramos porque es una decisión finalmente que ellos se hagan cómplices o no, ¿no? Pero tenemos una autoridad para convocarlos, una cosmovisión, un planteamiento de mundo que es el Sumas Camaña, que es el vivir bien, ¿no? Y yo creo que además tenemos una voz para hacerlo. No solamente buscamos un intermediario, ya sea el Estado o una autoridad, sino hablamos del tú a tú. Tenemos relaciones más igualitarias al convocarlos a esa consecuencia, digamos, con el vivir bien, con el no ejercicio de violencia, ¿no? De hecho, Adriana, también comentas en tu libro que las luchas no son propiedad privada, ¿no? Las palabras tampoco lo son. Y claro, vas mencionando algunas palabras de tu lengua y de lenguas de diferentes territorios de Ayala. Claro, para mí más que palabras son conceptos, ¿no? Son ideas lo que representan, ¿no? No solamente palabras, como puede ser otros idiomas. Probablemente el euskera con eso también tenga mucha relación. Claro, lo que estoy viendo ahora y una de las partes que probablemente resulte a veces complicada entender para algunas, es que estamos hablando de que van de la mano la defensa del territorio y la defensa de lo que son, al fin y al cabo, defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las niñas, ¿no? De los derechos de las personas trans, y que van de la mano una de la otra y que, en cierto modo, para permanecer aliados con los hombres que han podido hacerse cómplices de ese sistema, se tiene que usar la idea de la defensa del territorio más que de la propia de los derechos humanos, que eso ha venido después. Y esto es lo que puede crearnos confusión, pero también porque partimos de idiomas que probablemente no tengan palabras que representen conceptos, sino otra manera de explicarse y de comunicarse. No sé si puedes también un poco reflexionar en torno a esto. Lo que decías al principio, el cuerpo de la mujer es el territorio y es la propia comunidad. Es la manera que tienen para acceder a la comunidad y para acceder al territorio. Pero muchas veces veo que estás intentando decir, vamos a hacer defensa del territorio, de la comunidad, de la tierra, más que poniendo el foco en la defensa de los derechos humanos, pero que es lo mismo en esos conceptos que tenéis, que tienen vuestras lenguas, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, una de las peleas fundamentales que hemos hecho para recuperar nuestro idioma, para recuperar el Aymara, para poder discutir políticamente en Aymara, no es para recuperar solamente y que no se pierda, ni para recuperar lo gramaticalmente, sino para recuperarlo políticamente, para dejar de pensar en castellano. Porque el castellano nos impone no solamente palabras, sino formas de pensamiento reducidas, yo creo, individualistas. No podemos nuestras formas de pensamiento, de cosmovisión, epistemológicas, ponerlas en esos cajones que nos ha dejado el castellano, ¿no? Entonces, para nosotros los derechos humanos son importantes para resistir frente al Estado, para denunciar las vulneraciones que ha hecho el Estado, ¿no? Pero también son pues insuficientes porque los derechos humanos son individuales. ¿Cómo vamos a garantizar el derecho a la vida si hay países que invaden otros territorios a nombre de su vida, a nombre de sus derechos, a nombre de su autonomía, de su autoridad y destruyen pueblos, ¿no? Lo que pasa con nuestras hermanas kurdas y esta impunidad que hay con el gobierno de Turquía, Erdogan, ahora con la complicidad más de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿de qué derechos humanos estaríamos hablando, no? Los derechos individuales, los derechos humanos no solo que son individuales, sino que nos muestran todos los días que no son respetados, que son un postulado, que son un papel. El derecho a la vida, a las mujeres nos matan todos los días. Hasta ahorita en Bolivia, 109 feminicidios, ¿no? En la Argentina, 260 feminicidios. No tengo datos en Europa, pero los feminicidios son constantes, entonces cualquier niña, niño se pregunta, ¿qué derecho a la vida tendrán las mujeres? ¿O será un derecho a la vida que no es para las mujeres, no? El derecho a la educación. ¿Cuántas niñas y niños no están cumpliendo, no solo en cuarentena, sino antes de eso, su derecho a la educación? El derecho a la alimentación, 690 millones de personas que mueren, que no cumplen este derecho a la alimentación, África, migrantes en el Mediterráneo, ¿no? Entonces estamos hablando de que los derechos humanos nos pueden servir para la discusión, ¿no? Nos pueden servir como un puente entre idiomas, si quieres, pero son insuficientes para reflejar lo que queremos en comunidad.
Cuando hablamos del derecho a la vida, esta vida de este cuerpo es imposible si no hay una vida de la naturaleza, si no hay la vida de otras personas, ¿no? Entonces, podemos estar hablando del derecho a la vida, pero ese derecho a la vida no es individual, necesita una tierra que nos sostenga, que nos alimente, que nos abrigue, necesitamos las relaciones con las otras personas, afectivas, políticas, de debate también, para vivir. Es parte de la vida, es parte de la salud, es parte de la satisfacción, es parte de la vida, ¿no? Entonces, creo que es importante como ir mirando los límites de estos derechos individuales, que finalmente se han convertido en derechos individualistas y que le hacen el juego al sistema, y empezar a pensar que es imposible el cumplir esos derechos si no lo hacemos entendiendo que somos parte de un territorio, ¿no? La palabra territorio no solo puede servir para los pueblos originarios, ni para el Abya Yala, ¿no? Ya sea una ciudad específica, ahí en Euskal Herria es un territorio, aunque sea un barrio con edificios, es un territorio, y un territorio que hay que disputarlo también en términos de memoria, en términos de política, en términos de vivir bien, ¿no? Vamos a seguir viviendo bien en cajitas, ¿no? Donde las personas incluso se mueren y después de tiempo se sabe que se ha muerto solos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con la vida del otro, de la otra? Esta soledad que se ha planteado en la pandemia, estas depresiones que a la única que le sirven es a la industria farmacéutica, ¿no? Porque todos terminan empastillados después de la pandemia y la cuarentena, podemos resolverlas como humanidad, podemos resolverlas como comunidad, ¿no? En este preocuparse por la otra, por el otro. Y creo que eso es lo que el sistema nos está tratando de robar. Incluso en esta pandemia que hemos resistido, nosotros decimos solo el pueblo salva al pueblo, que en muchos territorios aquí en Europa y en distintos lugares hemos resistido porque hemos logrado la relación con otras. El sistema quiere otra vez enseñarnos que no, que aquí el trabajo es individual y no, el trabajo es territorial, la lucha es en comunidad. Mira, Adriana, te voy a contar, no sé si alguna pensará, pues no viene muy a cuento, pero a mí me lo ha recordado. Hay una canción muy famosa en Euskara, en Euskal Herria, que habla precisamente de nuestra lengua, de la supervivencia de nuestra lengua. Dice que Euskal Herria no sería nada sin el euskera. De hecho, le da nombre, la lengua le da nombre al territorio. Bueno, pues yo sostengo que también al revés, si no existe el territorio de Euskal Herria, si no salamos al territorio de Euskal Herria, el euskera no tiene dónde sobrevivir, no tiene dónde desarrollarse. Y de ahí la defensa de la lengua y la defensa del territorio también. Nos empiezan a llegar preguntas, Adriana, ¿vale? Enseguida vamos a pasar ya a preguntar, a lanzar preguntas que nos están mandando las compañeras que nos están viendo, que lo primero que hacen es saludarte y agradecerte que estés ahí. Te está encantando la charla. Pero yo quería precisamente, porque hemos hecho una evolución en la memoria también, quería preguntarte dos cosas importantes sobre lo que podemos hacer desde Europa. Yo creo que la autocrítica, lo primero, aprender y poner atención lo segundo. Y precisamente ahora has hablado de las compañeras kurdas, has hablado de Estados Unidos. Los últimos meses, las últimas semanas, nos los hemos pasado desde Europa mirando a Estados Unidos a unas elecciones que no sabíamos cómo se iban a finalizar y parecía que el final feliz que quería Europa es el que ha sucedido. Sin embargo, mientras tanto van sucediéndose otras elecciones, otros procesos, otros golpes en otros lugares, y en este caso hablo de Naviala, y parece que Europa nos escandaliza ante ello, o por lo menos no es titular todos los días, o bueno, en ese sentido sí que hay una percepción de que os dejamos solas. ¿Qué podemos hacer si vosotros estáis sosteniendo vuestros territorios, las luchas de vuestros territorios? ¿Qué podemos hacer desde los feminismos en Europa, en Euskal Herria, para que sean transversales y sean también la defensa de los territorios, de los derechos de vuestras comunidades, de los derechos a unas elecciones que se respeten, de los derechos a una memoria, a una convivencia, a una paz? ¿Qué es lo que nos puedes indicar en este sentido, Adriana? Bueno, yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer conjuntamente, ¿no? Una de las principales es lograr salvar estas memorias de otras formas de vida, el poner en discusión la comunidad, el probarnos cotidianamente que el individualismo capitalista patriarcal no salva, sino mata, ¿no? Ya sea en la soledad, ya sea en la cantidad de suicidios que hay, ¿no? Ya sea en el consumo solamente del sistema, no es una vida en realidad, ¿no? Entonces, la posibilidad de demostrarnos que hay otras formas de vida, que no son solamente consumo y acumulación, creo que es una responsabilidad urgente en todos los territorios y también es una responsabilidad del feminismo, ¿no? De los feminismos, ¿no?
La otra cosa importante, resolver esta, esta dicotomía en la que nos ha planteado el colonialismo, que tiene que ver con la culpa y la victimización, ¿no? La culpa y la victimización paralizan. Yo sé que muchas hermanas en Europa sienten que tienen privilegios y que tienen culpa por lo que pasa en este territorio. No creo que las feministas, quienes están dentro del feminismo ni las luchas, tengan culpa de nada, porque no estarían en las luchas, estarían administrando sus negocios o sus empresas, ¿no? Entonces, creo que hay que sacarse la culpa para poder mirarnos, para poder encontrar realmente cómo nosotros organizamos, porque si nosotros les echamos la culpa al movimiento obrero en España, que no tiene la culpa, y ellos se sienten, ellos se sienten culpables, no resolvemos este asunto. Necesitamos mirarnos de igualmente, hay más privilegios en esos territorios, pero son privilegios que responden a un sistema, ¿no? Un sistema político, económico, no son las personas, y menos las feministas, ¿no? Y menos las feministas sean las anarquistas, sean las no anarquistas, en luchas según nos ha correspondido en nuestros territorios y momentos históricos. Superando la culpa y la victimización que paralizan, creo que podemos encontrar puentes de articulación para las luchas, ¿no? A nosotras nos es insuficiente, como yo decía hace un momento, denunciar solamente el extractivismo si no logramos, como ha sucedido en el caso de la hermana Berta Cáceres, que tanta presión ha logrado que en el banco, creo que está en Suiza o en Suecia, se pare los capitales que le estaban dando a esta empresa transnacional hidroeléctrica que iba a destrozar el río Hualcarque y que es responsable del asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Eso ha sido posible por la presión de hermanas en distintos territorios y porque hermanas en esos territorios también se han comprometido y han denunciado a esta banca, ¿no? No podemos luchar contra el extractivismo solo nosotras, porque el extractivismo se sostiene en esos territorios donde viven ustedes. Y aunque les dé algunos privilegios pequeños, está acabando con este mundo en el que existimos todas. Esta es la única tierra, sabemos si está comprobada la vida en otros lados, pero si no preservamos la vida, y además una vida como queremos, en armonía, y no nos ponemos de acuerdo en eso, pues va a ser muy difícil que encontremos un espacio donde vivir. Los feminismos aquí reivindicamos mucho y lo van asumiendo otros movimientos también políticos, por eso creemos que deben ser transversales los feminismos, de la vida en el centro, y eso nos lo habéis enseñado mucho vosotras también, a poner efectivamente la vida en el centro, los cuidados en el centro, los cuidados de la comunidad y los cuidados de y en comunidad. Hablabas de la culpa, eso es mucho también que tenemos de cultura judeocristiana, que bastante tiene que ver también con la colonización de vuestros territorios. Y aquí lo que estamos haciendo es desaprender y quitarnos de encima también muchas de las enseñanzas, ¿no? de esa cultura europea que tenemos. Si te parece, Adriana, vamos a ir dando paso a las preguntas, porque como te digo, hay muchas y muy interesantes. Y bueno, yo creo que como nuestra labor hoy era explicar qué era precisamente el feminismo comunitario, nos piden, por favor, que expliques algo mejor, más concreto, igual con ejemplos que estamos dando ahora. Estas son preguntas que han ido llegando, tal vez hayas ido respondiendo, pero por si acaso la lanzo para esta compañera que nos la haya enviado, que nos expliques mejor esa propuesta que hacéis de comunidad, qué es la comunidad, en qué se traduce, por tanto, la comunidad en el día a día, para que lo entendamos mejor. Bueno, la comunidad, como yo lo decía al principio, primero nos definimos nosotras feministas porque creemos que los movimientos en el mundo, los pueblos indígenas, tienen que luchar frente al patriarcado, ¿no? Y por eso para nosotras como mujeres aymaras, quechuas, es importante posicionarnos frente al patriarcado y por eso nos llamamos feministas. Hemos asumido esa palabra porque entendemos que no hay propiedad privada sobre las luchas, no solamente pueden ser las francesas, de donde viene la feminismo, las dueñas de la palabra, hemos asumido la palabra, le hemos puesto nuestro contenido, ¿no? Para nosotros es la lucha de las mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que luchan y se resisten y proponen frente al patriarcado, ¿no? Entonces, como feministas nos hemos definido así. Como comunitarias, lo que decía, la comunidad es la propuesta que planteamos, la forma de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunidad o cómo se hace? Pues depende de cada territorio, ¿no? No hay una receta para hacer comunidad, pero hay cosas importantes, yo creo. La comunidad es en sí un ejercicio de autonomía. La comunidad es un cuestionamiento a los estados. Los estados acumulan el poder de toda la población
y definen en una gran estructura con un presidente. ¿Cómo un presidente puede responder a 12, 13 millones de personas, como es el caso de Bolivia, ¿no? La comunidad está basada en la autonomía del territorio, la autonomía de los cuerpos, la autonomía de resolver nuestros problemas de salud, de alimentación, problemas económicos, ¿no? Y eso no lo decimos como un proyecto a futuro. La comunidad ha hecho eso ahora. Y no creo que solamente en el Abya Yala. En muchos lugares el sistema de salud en la pandemia no ha funcionado. ¿Cómo lo ha resuelto la gente? ¿No? Con medicina tradicional, con consejos. Yo escuchaba consejos de las abuelas que llegaban en italiano, en otros idiomas, porque las abuelas tenían sus consejos también para enfrentar a las enfermedades, ¿no? Entonces, esta capacidad de resolver nuestros problemas, de resolver la justicia entre nosotros, de ocuparnos de la vida en vez de delegarle al Estado que nos resuelva la vida, eso fundamentalmente es la comunidad, porque el único espacio en el que nos vamos a encontrar es cuando nos preguntemos por los otros, por su salud, por su educación, por su comida, ¿no? Empezar a hacer eso es empezar a hacer comunidad para mí, ¿no? Ahora, bueno, hay cosas específicas también sobre comunidades en distintos lugares, ¿no? Pero yo creo que nosotras estamos planteando una comunidad como proyecto político, posible aquí en Abya Yala, posible siendo aymara y posible no siendo aymara, ni siendo quechua, ni siendo mujer originaria. Pues si te parece, Adriana, continuamos aclarando términos porque creo que es lo más importante. Antes de contactar con las personas que nos están viendo, comentábamos, y bueno, de hecho hemos hablado de la crítica a la academia. Queríamos hacer esto de manera que pueda llegar a al mayor número de mujeres posible, de compañeras, al mayor número de gente posible y hacerlo de manera fácil. Y hay una compañera precisamente que nos dice que es porque es joven. No será por eso precisamente, sino porque lo hacemos muchas veces con las cosas complicadas y si es joven, muchísimo tiempo tiene por delante para aprender. Quiere saber a qué te refieres con feminismo de la igualdad y la diferencia. Y nos comenta eso, que se siente joven y que le quedan lejos esas cosas. Que nos concretes de qué hablas sobre cuando mencionas el feminismo de la igualdad y la diferencia. Bueno, cuando nosotras nos hemos llamado feministas comunitarias, por responsabilidad, digamos, hemos empezado a revisar qué feminismos habían, a dialogar con feministas, ¿no? Y justamente es en España donde hemos encontrado bastante información sobre un feminismo de la igualdad que se planteaba iguales en derechos que los hombres, y un feminismo de la diferencia que se planteaba diferentes cuerpos distintos, pero que deberían tener las mismas posibilidades y condiciones, ¿no? Son corrientes del feminismo, son nombres que han ido teniendo tanto el feminismo de la igualdad, diferencia, el feminismo materialista, ¿no? Que yo creo que responden a sus luchas en ese momento también, ¿no? No es indispensable leerse la historia del feminismo para ser feminista, ayuda después a comprender muchas cosas. Lo indispensable es hacer feminismo hoy, ahora, desde nuestros cuerpos, frente a las opresiones que vivimos nosotras como personas en la academia, en la casa, en la calle, ahora en la pandemia, ¿no? Y después articuladas a otras hermanas, ya sea en colectivos, organizaciones, movimientos feministas. Precisamente, otra compañera nos plantea algo que también decía Ochi en la charla anterior que tuvimos con ella, que lo importante no es llamarse o no feminista, sino que cada cual se denomine como quiere y que lo importante no son los nombres, sino los objetivos de la lucha. ¿Tú qué crees respecto a esto? Sí que nos has dicho que bueno, pues os acogéis a ese nombre del feminismo, entre otras cosas para que no se lo queden las francesas, pero sí que es cierto que estás hablando de la importancia de las luchas, ¿no? Sí, bueno, nosotras decimos que somos feministas por necesidad. O sea, si no hubiera patriarcado, si no hubiera extractivismo, feminicidios, violaciones que quedan impunes, si no habría una justicia patriarcal donde nuestras vidas no valen, etcétera, no nos llamaríamos feministas. Nos llamamos feministas porque nos ayuda a identificar contra qué luchamos. Luchamos contra un sistema patriarcal, colonialista, capitalista, ¿no? Entonces, lo importante, yo coincido con Ochi, no es el nombre, ¿no? Lo importante es que la lucha se haga. Lo importante es que nos indigne los feminicidios, que nos indigne la destrucción del territorio, que nos indigne la incapacidad de los estados de haber respondido a esta pandemia, en su rebrote, en su primera instancia, ¿no? ¿Para qué nos sirven los estados entonces? ¿Dónde está la plata de las horas y horas que trabajamos, que contribuimos al desarrollo, a la modernidad o lo que fuera, hablando en esos territorios? La lucha, lo importante es la lucha, ¿no? Los nombres que vayan adquiriendo seguro van a ser parte de un proceso también.
Pero del mismo modo también decíamos que es importante porque sí que hay terminología que, bueno, pues se usa muy a menudo, aunque es verdad que podíamos hacer a veces las cosas más accesibles, más fáciles, pero hay terminología que se usa muy a menudo y nosotras en esta escuela de empoderamiento de Vitoria-Gasteiz estamos aprendiendo muchísimo con vosotras y hay compañeras también que quieren seguir haciéndolo y nos piden, por favor, hay una compañera que nos pide que diferencies, o si es lo mismo o no, o las diferencias que existen entre el feminismo decolonial y el feminismo comunitario. ¿Estamos hablando de lo mismo? Nos pregunta. Bueno, hay varias, como decía yo, corrientes de feminismos, feminismos en la historia, ¿no? Sobre todo hay mucha información de los feminismos en Europa, pues, ¿no? En esta historia de los feminismos que se ha reconstruido, etcétera. Yo creo que nuestras abuelas también eran feministas, pero no se ha recuperado esta mirada de sus luchas y de su historia, ¿no? Entonces, cuando nosotras escuchamos la palabra decolonial, y hemos averiguado también, preguntado, discutido, es una corriente de pensamiento, ¿no? Nosotras no somos una corriente de pensamiento, no nos ascribimos a lo decolonial, ¿no? Entendemos que lo decolonial está planteando cosas que tienen que ver con la colonización, pero también con la modernidad, bueno, en honestidad, complejidades que no entendemos, que a nosotras nos parece importante para, seguramente para quienes discuten eso. Nosotras somos feministas comunitarias por necesidad, por urgencia, porque entendemos que si este modo de vida individualista, capitalista, sigue, nuestras comunidades van a ser destruidas, sus comunidades van a ser destruidas. Entonces, no somos decoloniales, nosotras somos feministas y somos comunitarias, planteamos la comunidad. En los años nos hemos dado cuenta que es importante nombrarnos como antipatriarcales, por eso somos feministas, comunitarias, antipatriarcales, porque en la comunidad también existe patriarcado. No queremos el patriarcado ni dentro de la comunidad, ni fuera de la comunidad, ni en las estructuras de los estados. Adriana, también comentabas, de hecho, antes que esa colonización no finaliza hace 500 años para nada y evidentemente ahora tendrá otras formas, será en forma de empresa de gas, de empresa de telecomunicación y en forma de esos aliados también que se han hecho algunas gentes pues, cómplices del sistema. Pero claro, esa colonización y ese pensamiento colonizante continúa, ¿no? También actualmente, no solamente en Bolivia, perdón, sino también cuando hablábamos con Ochi y también en Avillala en general, ¿no? Claro, las empresas transnacionales y el extractivismo siguen siendo las formas de colonización de nuestros territorios, ¿no? Y estas empresas, los capitales transnacionales que hoy se mueven, ¿no? Vienen acompañadas de corrientes teóricas, de formas de entender las luchas, ¿no? Entonces, que siguen siendo formas de colonización. O sea, si yo tengo que mirar lo queer, por ejemplo, o tengo que mirar las concepciones LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, para entender lo que ha pasado ancestralmente en mi comunidad, porque ancestralmente en el mundo aymara han habido cuerpos plurales, no había solamente o femenino o masculino o hombre o mujer. Entonces no necesito tener que mirar lo que me propone una lógica colonial que viene a explicarnos, ¿no? A las comunidades indígenas que no saben de lo que es la diversidad sexual. No necesito mirar eso. Hay lógicas coloniales de pensamiento también, por eso se mantiene la colonización, pero también habemos formas de resistencia. Nosotras nos nombramos lesbianas sabiendo que ancestralmente hemos tenido abuelas lesbianas, aunque no hayan usado esa palabra, abuelas que han decidido compartir sus afectos, sus deseos con otras mujeres. De hecho, perdona, Adriana, corrígeme si me equivoco, pero creo, recuerdo haber leído en su momento de algunas lenguas de comunidades indígenas colonizadas precisamente, que en la propia lengua, lo que hablábamos antes, existía ese concepto que recogía esa diversidad de los cuerpos y que no hablábamos de un binarismo en algunas lenguas. No se hace esa diferenciación en algunas lenguas, no sé si en el aymara, el quechua, no te puedo decir, pero recuerdo de lenguas, ¿no?, indígenas que recogían esa pluralidad, ¿no?, de los cuerpos y de las identidades, ¿no? Yo creo que la mayor parte de las, no sé cómo será en el euskera, pero en el aymara, en el quechua y en la mayor parte de lenguas originarias que yo conozco, en el mapuzungún, en el tzotzil, en el celtal, hay palabras para la denominación de persona. No necesariamente hay género, ¿no? Las personas son personas, más allá de que cómo quieran reconocerse o autodenominarse, ¿no? En el caso de la aymara y el quechua, hay la palabra quewa, queusa, que es una palabra que habla de una persona
que tiene todas las energías juntas, ¿no? Es una persona que tiene una complementariedad, no necesariamente femenina ni masculina, ¿no? Pero una complementariedad de energías. Hay la palabra jaque, que es persona, ni hombre ni mujer, es jaque. Nosotros somos personas, somos jaques. Ahora, como el colonialismo, el patriarcado, el machismo también ha atravesado la cosmovisión, en nuestras comunidades nos plantean que el Kewa Keusa es para los hombres homosexuales y no para las mujeres, no para las lesbianas. Entonces también hacemos esa discusión, ¿no? Nosotros decimos esa misma palabra que sirve para nombrar a los hombres que se relacionan con otros hombres, la usamos nosotros. También somos Kewas, también somos Keusas, también somos jaques, ¿no? Mira, en euskera es curioso, se han ido introduciendo, por supuesto, palabras, es una lengua, como te decía al principio, en situación de diglosia, palabras del español y del francés, del castellano y del francés, y se utiliza mucho la palabra persona, cuando realmente eso en euskera no sería correcto. Sería, lo que hay que decir es lagun, que la traducción correcta de lagun es amigo o amiga. Y eso es la manera que tenemos en euskera de denominar a persona, sería lagun, que se traduce como amigo o amiga, que también sería un poco idea de comunidad, ¿no? Bueno, cosas que me vienen a la mente, pero porque son realmente reflexiones interesantes las que lanzas, y cosas que yo no sé si se estudian, y aquí vamos también con las críticas, Adriana. Nos dicen que está oyendo críticas al feminismo de la academia, igual que hizo Ochi, también lo hizo, pero a la vez reivindicamos que el feminismo está en la educación. Tú decíamos al principio, también has estudiado precisamente, yo creo, para ver cuáles pueden ser otros sistemas de educar en comunidad. Nos plantean a ver si no es contradictorio que hagamos crítica a la academia, pero que pidamos que el feminismo esté en la educación y en las universidades. Y lo voy a unir con otra pregunta de otra amiga que nos indica que si no está reñida esta crítica que hacemos, al decir que el feminismo se hace, se vive, pero no se debe estudiar, si no es contradictorio, con el estudio, con la lectura, con el avanzar, que no acaban de entender esta crítica. Vamos a unir estas dos preguntas. Bueno, yo entiendo que es difícil de comprender, digamos, lo que estamos planteando, pero tiene que ver con un momento histórico, digamos, ¿no? Cuando el feminismo se convierte en algo que solo se consume, se lee libros, entonces una es feminista porque ha leído a Simone de Beauvoir, porque sabe las distintas corrientes del feminismo que han habido, porque ha leído a Victoria Sendón, ¿no? Entonces, eso es insuficiente para ser feminista para nosotras. No es que esté mal que lean, que bien que tengan tiempo para leer, que bien que se informen, que lean, ¿no? Pero lo que necesitamos es que eso se traduzca en una lucha concreta. Solamente leer no te lleva a luchar. Necesitamos una lucha, y no para nosotras, una lucha para cada compañera que vive en violencia, acoso sexual en su trabajo, también en España, también en Euskal Herria, que viven en formas de opresión, de explotación, de discriminación si se van a otro territorio. También hay una discriminación también en términos de su idioma, del lugar de donde vienen. Entonces, no, el problema no es leer, el problema es que leer o que la teoría nos robe la rabia, nos robe la lucha, ¿no? Porque la teoría debería tener como objetivo alimentar la lucha y no comerse la lucha o paralizar la lucha, ¿no? Entonces, eso pasa cuando en la academia nos volvemos solamente teóricas, especuladoras, hacemos teorías, especuladoras digo yo, ¿no? Eso. Entonces, nuestra crítica a la academia no es al pensar. Nosotros no estamos criticando la construcción de pensamientos, ¿no? Que son parte del cuerpo, porque los pensamientos no están volando en el aire, los pensamientos existen dentro del cuerpo. Aunque nos hayan hecho pensar que solo existimos de la cabeza para arriba, todo el cuerpo tiene que ver con lo que estamos pensando y con lo que estamos sintiendo y nombrando, ¿no? Entonces no estamos cuestionando ni el pensar, no estamos cuestionando el estudiar ni el leer. Estamos cuestionando que haya una academia, un grupo de personas. No todos los universitarios son académicos, son un grupo de personas que generan opinión, que generan conocimiento que se impone como verdadero. En el caso de Bolivia, en el golpe al pueblo y golpe de Estado en Bolivia, muchas compañeras aquí mismo, en vez de salir a su ventana a ver si realmente había militares que estaban disparando y matando, leían las opiniones de algunas académicas, que para ellas, desde otros territorios,
aquí nadie estaba matando y aquí no había golpe de Estado, ¿no? A esa academia, a esa soberbia de unas cuantas personas de opinar sobre las luchas de los pueblos, aquí o allá, de las luchas de las mujeres, de la izquierda, ¿no? A esa academia estamos cuestionando, no a las hermanas y compañeras universitarias, si son nuestras hijas que están peleando por terminar la universidad. Las mujeres después del franquismo también han peleado para que sus hijas estén en la universidad. También es una lucha para que salgan de las comunidades y lleguen a un territorio donde haya universidades. Entonces, no estamos peleando con las universidades, estamos peleando con este grupo de poder. De hecho, enseguida vamos a ir con una pregunta precisamente de actualidad. También nos mandan, pero bueno, de hecho, si nuestras anteriores, nuestras ancestras, nuestras abuelas no hubiesen peleado con la rabia en la calle, probablemente muchas no hubiésemos tenido derecho ni siquiera a la educación. Por lo parte, creo que está justificada en el sentido de la crítica que se le puede hacer a la academia, ¿no? Siempre que sea una crítica también constructiva y con ganas de seguir cambiando, como decíamos, el sistema desde las calles. Y precisamente de nuestras abuelas nos pregunta una compañera, de tus abuelas, de tus ancestras. Hablas de reivindicar referentes, memorias. ¿Por qué no a todas las abuelas? ¿Por qué no reivindicar a todas las abuelas? Nos dicen, necesitamos recuperar la memoria de todas, no enfrentarnos unas con otras. No sé, esto igual es una cuestión más de aclarar. Lo que entiende yo creo esta compañera es que cuando hablamos de reivindicar las memorias de algunas de ellas, estamos generando un enfrentamiento con otras, ¿no? Y nos dice que lo lógico sería reivindicar la memoria de todas ellas, ¿no? A ver, primero cuando nosotras nos reconocemos feministas y hacemos la lucha hasta hoy dentro del movimiento feminista, dentro de los feminismos, entendemos que el feminismo no es una taza de leche, como dicen, ¿no? No hemos venido a ser feministas para llevarnos bien entre todas, hemos venido para discutir posiciones políticas, proyectos de mundo, formas de entender las opresiones y ver si podemos construir juntas, ¿no? Es posible que haya casos en los que no lo hagamos porque hay diferencias entre nosotras también, ¿no? Entonces, no lo hacemos con la intención de anular a nadie, pero sí de nombrar nuestras diferencias, ¿no? Una de las primeras cosas que hemos aprendido es, hay una frase aquí que es, la memoria no es puro cuento, ¿no? Cuando hablamos de la memoria, no solo hablamos de Bartolina Sisa, Tránsito Maguaña, Domitila Chungara, Petronila Infantes, ¿no? La memoria más cercana de lucha que tenemos son nuestras madres y nuestras abuelas. Pero es la memoria que el sistema nos obliga a no mirar. Por eso no valoramos a nuestra mamá, por eso muchas no deben saber que sus abuelas en ese territorio han resistido a las dictaduras, ¿no? O han migrado, quién sabe, de otros territorios, o han tenido que migrar a otros territorios, y gracias a esas luchas hemos podido estudiar, hemos podido nacer, hemos podido existir. Entonces, la primera, nosotras venimos de comunidades, de cosmovisiones, de una decisión de vida en comunidad, y para eso es fundamental la recuperación de la memoria partiendo de los cuerpos de nuestras madres y de nuestras abuelas, ¿no? Porque hay una lógica machista, misógena en la historia, incluso en la historia familiar, que no reconoce las luchas de nuestras madres y abuelas, ¿no? Entonces, es necesaria esa primera reconciliación, lo que en la psicología llaman ese primer apego, ¿no? Reconciliación con nuestras madres, con nuestras abuelas, ¿no? Y lo segundo, como decía, no estamos en el feminismo solamente para ser amigas, sino para construir juntas un proyecto político, un mundo distinto. No queremos anular a la abuela de nadie, pero queremos dejar claro que ante un feminismo universalista que nos impone sus abuelas, nosotras queremos decir como un acto de dignidad que tenemos nuestras abuelas y que nuestras abuelas tienen sus luchas. De hecho, el feminismo lo que consiste también es en la visibilización de lo que se ha intentado invisibilizar. Hablamos de la memoria. Muchas veces esa visibilización no ha venido solamente por parte del propio sistema, sino en los hogares, en las comunidades, por parte de los hombres, ¿no? que han cogido todo el protagonismo de la historia, y por eso muchas veces es complicado hasta recuperar los nombres de muchas de ellas, ¿no? Pero sí que es cierto pues, que en los últimos años, ya antes planteábamos quiénes conforman las comunidades allá de las que estábamos hablando, en los últimos años se han ido creando grupos con los que también se genera mucha polémica, mucha discusión, pero que también se pueden tejer alianzas en algunos casos o compartir espacios de pelea. Y nos preguntan si allá en Bolivia existe algún movimiento de hombres feministas en estos momentos, o si el feminismo se ha transversalizado de tal modo que se reconocen, ¿no?, algunos hombres como feministas, ¿no? No, en este momento no existe. Es más, cuando nosotras nos hemos planteado como feminismo comunitario,
muchos hermanos han planteado que bien, porque ese era un feminismo para ellos también, ¿no? Si bien nosotras planteamos la comunidad como forma de vida, también entendemos que es una lucha que estamos haciendo desde nuestros cuerpos. Entonces falta que los compañeros hagan su lucha desde sus cuerpos. Y realmente esta es una necesidad cada vez más urgente. Cuando nosotros explicamos la violencia, que por qué es estructural, que por qué el feminicidio es escarmentador, por qué ahora los feminicidios son más crueles, porque así se profundiza el sistema de explotación, nos falta la explicación desde sus cuerpos. Realmente, aunque son mis hermanos y sean aymaras también, no entiendo qué puede pasar en su cuerpo para decidir violar a sus propias hijas o para decidir matar a la compañera con la que han creado sueños, ilusiones, con la que comparten un territorio, una vida, una cosmovisión, ¿no? No hay hombres feministas y más allá de que se nombren o no se nombren feministas, antipatriarcales, han intentado hacer movimientos de hombres antipatriarcales, más allá del nombre que asuman, es urgente esta otra mitad, ¿no? Las mujeres somos la mitad de cada pueblo y tenemos una comprensión del sistema. Nos está faltando la otra mitad de la comprensión, la otra mitad de la lucha. Creo que eso es urgente. Yo no sé si en este sentido lo que planteas también es que por una vez que se hagan a un lado o se hagan un poco atrás, que dejen espacio o que devuelvan el espacio robado a esa media mitad. Yo creo que las mujeres tenemos nuestro espacio de feminismo, feminismo comunitario o distintos feminismos, ¿no? El querer venir a ocupar nuestro espacio es un acto más de ejercicio de poder. Lo importante es que construyan su propio espacio, que construyan su propia lucha. Hace décadas, hace cientos de años que las mujeres luchamos contra la violencia, nos acompañamos entre nosotras a denunciar, a resistir, a salir de ahí, a recuperar la vida, ¿no? Hace décadas que hace falta que ellos discutan entre hombres por qué ejercen violencia, discutan entre hombres por qué hacen pactos en contra de los derechos, en contra de las comunidades, por qué le juegan al extractivismo, ¿no? O sea, yo creo que nosotras tenemos nuestro espacio, nuestra lucha, y que ellos tienen que respetarlo, pero hace falta que ellos hagan su propio espacio y su propia lucha, ¿no? Siempre que entramos a esta discusión de si los hombres pueden ser feministas comunitarios o no, la pregunta es si hay hombres que quieran realmente ser feministas y hacer esta lucha que hacemos nosotras 24 horas al día y 7 días a la semana. Sí, pues al final recuperar nuestros derechos, los arrebatados, también supondría que ellos dejasen algunos de los que nos han robado. Quería plantearte esta pregunta que te he hecho ahora, precisamente antes de hacerte la última, porque tenemos que ir finalizando. Hay muchas más, pero porque yo creo que con tu explicación también queda respondida, pero quiero hacerla para que nadie quede fuera de estas cuestiones. Hay una compañera boliviana que te escribe, nos indica que conoce la historia del feminismo comunitario de Bolivia y en su opinión ha sido un movimiento que ha nacido de la mano de Evo Morales, un partido machista que se ha aferrado al poder en contra del pueblo y que no puede entender cómo seguís apoyando a Evo y hablando a la vez de comunidad. Te quería hacer esta pregunta, yo creo que se ha ido respondiendo a lo largo de tus otras respuestas, pero creo que tú también querías que, si ha entrado, se te hiciera, por supuesto. Es una compañera de Bolivia. Bueno, el feminismo comunitario surge en la masacre del gas. En la masacre del gas, Evo Morales no estaba presente. Él no ha sido protagonista ni la cabeza de la lucha en la masacre del gas. La masacre del gas ha sido sobre el pueblo alteño principalmente, donde hemos resistido distintas mujeres. De ahí nosotras nos hemos planteado la necesidad de organizarnos como mujeres, después como feministas, ¿no? Ahora, hemos sido parte de un proceso político que ha vivido el país. No entendemos un feminismo que haya podido ser un gueto, digamos, ¿no? Eso no nos hace parte ni del movimiento al socialismo, ni propiedad privada de Evo Morales. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. El feminismo comunitario surge como un movimiento político feminista en este territorio, en Bolivia, en condiciones específicas, donde se ha discutido sobre el Estado plurinacional. El feminismo comunitario en Guatemala surge más o menos las mismas épocas, el 2008, 2006, ¿no? El feminismo comunitario en México, ¿no? Entonces, primero que no es solamente que existe en Bolivia. Segundo, no es propiedad del movimiento al socialismo. Tercero, no somos propiedad privada de Evo Morales. Reconocemos que hemos tenido una discusión profunda y cercana al Estado plurinacional.
y que en ese momento hemos tenido también nuestros cuestionamientos, nuestras críticas, y eso ha generado una ruptura del feminismo comunitario en el caso de Bolivia. Habemos quienes creemos en la autonomía, en la autodeterminación, y entendemos que el Estado y los propios presidentes que tenga el Estado son insuficientes para lo que queremos. El vivir bien no se construye desde el Estado. Hay otra parte de este movimiento de feminismo comunitario que está sí más cercana al Estado, donde está Julieta Paredes, con quien también hemos roto por relaciones de violencia. Entonces, no hay un solo feminismo comunitario, pero nos parece importante tener esta mirada de que no creo que haya feminismos que sean propiedad privada de nadie, menos de un señor. Sí, es una de las cosas que hemos intentado reivindicar en esta charla, ¿verdad? En esta conferencia, que las luchas ni las palabras son propiedad de nadie. Mira, sí que hay una cuestión, y esto es verdad, esto comparto con esta compañera que nos escribe, que lo que más conocía era el movimiento de mujeres creando de Bolivia, porque han estado varias veces en Gasteiz. Es cierto que han estado mucho en Euskal Herria, yo he tenido la oportunidad alguna vez de entrevistarlas y nos preguntan si trabajan en la misma línea o dentro del mismo feminismo. Mujeres creando. Creo que este tiempo, esta época, además, como tú lo decías, una época compleja en Abya Yala, con golpes que una pensaba que ya no existían, golpes de Estado, golpes al pueblo, etcétera. Esta época nos está demandando construir feminismos otros, feminismos que se enfrentan a otro momento de la historia donde el Estado es insuficiente a pesar de las transformaciones, de las luchas hechas por los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces ahí surge el feminismo comunitario, los feminismos territoriales, como el feminismo mapuche en el Puelmapu, en Argentina, los feminismos populares, ¿no? Entonces, creo que hay que visibilizar esos feminismos de ahora para entender que los feminismos que se han construido en los 90, como es el caso de Mujeres Creando, no han sido suficientes tampoco para nosotras, ¿no? Mujeres Creando para mí ha sido más bien un grupo más artístico, más de performance, que una de sus representantes, como es María Galindo, durante el golpe al pueblo, durante el golpe de Estado el 2019, ha planteado que aquí no había ningún golpe de Estado, sino desobediencia civil. Esa es para nosotros una ruptura con la memoria de Mujeres Creando. Hemos aprendido de sus grafitis, nos han servido sus grafitis también, pero entendemos que no se puede negar el golpe al pueblo, porque esa es una lógica racista, colonialista, que ha reproducido María Galindo el 2019. Adriana, tenemos que ir terminando, nos quedaríamos muchísimo más rato hablando contigo, pero yo sí quisiera preguntarte, teniendo en cuenta estas últimas preguntas que han entrado, precisamente con lo complicado, lo complejo de la situación, sobre todo también por un mundo marcado encima por una pandemia que probablemente también tenga su colonización en forma de vacuna, lo iremos viendo. ¿Cuál es la perspectiva, cuáles son los trabajos que desde los feminismos, del feminismo comunitario, estáis planteando en Bolivia, teniendo en cuenta la situación política que está viviendo vuestro territorio y teniendo en cuenta lo que decíamos antes, un solo presidente para un territorio tan grande no vale, por eso la necesidad de las comunidades? Pero ¿cómo veis esta situación política? ¿La veis como inestable o la veis como una oportunidad? De las crisis muchas veces se puede aprender, se puede salir fortalecida o se puede una rendir, ¿no? No sé cómo veis en estos momentos desde el feminismo comunitario la situación política que plantea vuestro país. Yo creo que tanto en Bolivia como en el Abya Yala es un momento importante para aprender. Son más de 17 años de procesos políticos en estos territorios, tanto el proceso de cambio, la construcción del Estado plurinacional en Bolivia, la revolución bolivariana en Venezuela, los procesos ciudadanos, llamados ciudadanos en el Ecuador, ¿no? Son procesos importantes desde los pueblos, pero que han encontrado un momento de crisis, porque no puedes hablar del vivir bien y seguir alimentando lógicas extractivistas. No puedes hablar del vivir bien y que no sea prioridad de Estado el acabar con la violencia hacia las mujeres. Entonces, estamos en un momento de cuestionamiento a estos procesos que hemos hecho los propios pueblos que han estado en los estados, y yo creo que es un momento importante para aprender, para mirar la memoria justamente, para mirar atrás y seguir caminando, viendo si son los estados o estos procesos desde donde vamos a encontrar las respuestas. Lo que seguramente está claro es que allá, acá y en todos los lugares del mundo, sin esa media mitad sería imposible seguir realizando las pequeñas revoluciones con rabia, las pequeñas de luchas en la calle que estamos realizando, seguir invirtiendo también en la educación de todas, y estas charlas precisamente sirven para ello. Adriana Guzmán, ha sido un placer estar contigo esta tarde, que te hayas acercado mediante esta pantalla a los hogares de quienes nos hayan visto y que a partir de hoy nos van a poder ver, porque bueno, la oportunidad que nos da las nuevas tecnologías en este caso es eso, que compañeras que no hayan podido estar hoy con nosotras te vayan a poder ver, y esperemos que pronto podamos verte también por acá, por Euskal Herria,
y podamos seguir compartiendo experiencias porque tenemos mucho de lo que seguir aprendiendo. Adriana Guzmán, ha sido un verdadero placer y no sé si quieres, ya te dejo la palabra a ti para que te despidas. Paisuma Culiacanacas, muchas gracias, compañeras, hermanas. Solamente despedirme recordando a la hermana Lolita Chávez, feminista comunitaria también de Ximulén, Guatemala, que está viviendo en ese territorio de Euskal Herria. Recordar que acuerpamos a nuestras hermanas kurdas y que tanto en Bolivia, en Chile y en distintos territorios exigimos la libertad para las presas y para los presos políticos. Eskerrik asko, Adriana, eta laster arte. Mucho handi bat. Gracias.